11 de diciembre del año 2015, al oeste de Parán, al norte de Brasil, miles de campesinos vendieron sus campos a productores de soja. En un primer momento estos campesinos consideraron que el dinero recibido por esos campos era bueno. Sin embargo, con el tiempo comprendieron que los campos que ellos perdieron eran muchísimo mejor. Distinguir entre lo malo y lo bueno no es difícil. Lo difícil es distinguir entre lo bueno y lo mejor. Esto es lo que se conoce como la falacia de Nirvana, la trampa de comparar lo real y posible con lo que a veces consideramos que es ideal. A esto se refería el filósofo Voltaire cuando dijo que lo bueno es enemigo de lo mejor. Muy pocos caen en la trampa de escoger lo malo antes de escoger lo bueno, pero muchos caen en la trampa de conformarse con lo bueno y perderse lo mejor. Hoy vamos a ver que en la historia del pueblo de Israel, cuando Israel fue a conquistar la tierra prometida, algunos cayeron en esta trampa y se conformaron con cosas buenas y no pasaron a poseer para tomar lo mejor. El pasaje que te quiero compartir en este día está en Números capítulo 32, versículo 1 al 5. Dice la palabra de Dios. Si tienes Biblia puedes abrir Números capítulo 32, versículo 1 al 5. Dice, los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Jazer y de Galad, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y le hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación, diciendo, Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Esbón, Eleale, Sebam, Nebo y Beón. La tierra que el Señor hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto, dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Vivir no es lo mismo que sobrevivir. Cuando llega el invierno, los crudos inviernos, principalmente a las ciudades, donde hay una gran cantidad de indigentes, el invierno, si bien golpea a todos y nos afecta a todos, es notable que esta gente tiene que sobrevivir a los inviernos, porque son personas que están en situación de calle. Mientras nosotros podemos vivir tal vez el invierno, tener que abrigarnos, tal vez sufrir enfermedades respiratorias y todas las cosas que conlleva eso. Entendemos que hay una diferencia entre los que viven y entre los que sobreviven. El pueblo de Israel, luego de salir de la esclavitud de Egipto, sobrevivió en el desierto durante 40 años. Y durante esos 40 años pudieron sobrevivir allí donde no había nada, porque Dios les proveyó maná del cielo, el alimento del cielo, de manera sobrenatural. También Dios era columna de fuego durante la noche, porque las noches en inviernos pueden llegar a grandes temperaturas bajo cero. También era nube durante el día, para protegerlos del calor, porque las temperaturas en el desierto son sumamente elevadas durante el día. Pasar el Jordán marcaba la diferencia entre vivir y sobrevivir, porque el Jordán era una línea divisoria, pero mucho más que una línea divisoria natural. El Jordán marcaba la diferencia entre la vieja vida y la nueva vida que Dios quería darle. Lo que estamos viendo en este pasaje, en estos versículos que te acabo de leer, es que hubieron 2 tribus y media dentro de estas 12 tribus de Israel que eligieron no pasar el Jordán, que se conformaron con las cosas buenas que habían encontrado del otro lado, que no cruzaron, que no pasaron el Jordán y tomaron posesión de lo mejor. Pasar el Jordán era lo mejor que le podía pasar a toda la nación de Israel. Pero el versículo 1 dice que hubieron algunos que cuando vieron la tierra de Jazer y de Galaad les pareció el país un lugar de ganado, y tropezaron en la falacia de Nirvana, porque cayeron en la trampa de conformarse con las cosas buenas, y así se perdieron lo mejor. Pudiéramos hablar mucho de las consecuencias que estas 2 tribus y medio sufrieron a lo largo de la historia, porque tuvieron consecuencias a corto, a mediano y a largo plazo. El hecho de no haber pasado del Jordán, el hecho de haberse conformado con las cosas buenas y de no haber podido, de no haberse animado a poseer lo mejor.
pero voy a hablarte de alguna de ellas, porque estas consecuencias son una alerta para que nosotros no cometamos el mismo error. La primera consecuencia que ellos sufrieron la vamos a ver en los versículos 6 y 9. Si puedes acompañarme y mirar tu Biblia allí, versículos 6 y 9. El desánimo de no poder cambiar la historia. Esta fue la primera consecuencia. Dice versículos 6 al 9. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que el Señor les ha dado? Así hicieron vuestros padres, cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el monte Escol y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que el Señor les había dado. El desánimo nos condena a vivir en el error. El desánimo de no cambiar, de no poder cambiar nuestra historia. Yo recuerdo que hace muchos años tenía un negocio y habíamos decidido venderlo con mi esposa. Y lo vendimos. Y como parte de pago, recuerdo que nos dieron un Ford Falcon. Era hace muchos años. Era un auto muy bueno, por supuesto. Pero este Ford Falcon originalmente venía con palanca al volante. Y la persona que me lo entregaba era fanático de los Falcon. Y él le había hecho adaptar la palanca al piso. Cuando me lo fue a entregar, yo estaba enamorado de ese auto. Yo ya lo conocía. Era un gran auto. Estaba muy bonito. Tenía una joya. Pero cuando fue a entregar me dijo: mira, realmente nunca quedó muy bien la adaptación de la palanca al piso. Pero funciona, me dice. Tiene alguna maña. Bueno, yo traté de entender esa maña, pero pasó el tiempo y nunca me adapté a esa maña. Finalmente tuve que deshacerme de ese auto, porque a mí no me funcionó esa maña. Una maña es un vicio, es una mala costumbre, una forma de hacer funcionar algo, pero no es el ideal. A veces nosotros hay cosas que no están bien, que no funcionan bien, le encontramos una maña para hacerla funcionar, pero no es el ideal. Hay personas que cuando no se animan a cambiar la historia, cuando no se animan a cambiar su propia historia, encuentran algunas formas, algunas mañas para hacer funcionar cosas que están muy lejos del ideal. Moisés les dijo a estas 2 tribus y media que ellos desanimaban y desalentaban a los hijos de Israel, así como habían hecho sus padres, que no se animaron a entrar a la tierra prometida, porque vieron a los moradores de ese lugar, que eran gigantes, y tuvieron miedo, y se desalentaron. Asimismo ellos se volvían a desalentar, y preferían quedarse de este lado del Jordán y conformarse con cosas buenas, en lugar de pasar y tomar posesión de lo mejor. El hecho de que nuestros padres hayan hecho cosas mal no significa que nosotros tengamos que seguir haciendo las cosas mal. Si nos desalentamos y nos desanimamos, nunca podremos cambiar la historia si no dejamos atrás esas mañas familiares. Nunca vamos a ver que realmente lo mejor es enemigo de lo bueno, que podemos ir en pos de lo mejor y tomar cosas muchísimas mejores que las que tenemos. La segunda consecuencia, que es una alerta para nosotros, para no cometer el mismo error, la vamos a ver en los versículos 10 al 11, y es no ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Cuando nos conformamos con las cosas buenas y no pasamos a poseer lo mejor, no vemos el cumplimiento de las promesas de Dios. Dicen los versículos 10 al 11, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento, dijo Dios, a Abraham, Isaac y Jacob, porque cuanto no fueron perfectos delante de mí. Y el versículo 10 dice que Dios se había enojado y juró diciendo, ustedes no van a ver esta tierra. Las promesas de Dios pueden ser incondicionales, pero pueden ser condicionales también. Hay promesas que son incondicionales. Por ejemplo, el Señor ha dicho, ciertamente vengo en breve. Es una promesa incondicional. Nuestro Señor Jesucristo va a venir más allá de nuestra actitud. Por supuesto que nuestra actitud hacia Él tendrá consecuencias de vida eterna o de perdición.
Pero el Señor va a venir, porque esa es una promesa incondicional. Pero hay promesas condicionales que están vigentes, pero que alcanzar esas promesas va a depender de nuestra obediencia. En los días de los piratas, habían también otra gente que hacía estas cosas en ultramar. Eran los corsarios. Los corsarios y los piratas eran barcos que andaban en ultramar y los dos hacían exactamente lo mismo. Los dos robaban y ultrajaban a otros barcos. Sin embargo, había una diferencia. Los piratas lo hacían por su cuenta. Los corsarios eran enviados por el mismo Estado. Tenían licencia del Estado para robar y ultrajar. Algo curioso. Las 2 tribus y medias de Israel, que decidieron quedarse y conformarse con las cosas buenas que habían visto, ellos prefirieron una tierra de ganado. No era la voluntad de Dios que se quedaran allí. Dios quería que ellos pasaran y tomaran posesión. Pero ellos hicieron lo que se les dio la gana. Ellos pensaron que tenían licencia para hacerlo. Y como vieron la tierra de ganado, ellos prefirieron quedarse con la tierra antes de pasar el Jordán y de poseer la tierra que Dios les había dado. Dice la palabra que lo mismo habían hecho sus padres. Y Dios se encendió en ira y juró que nunca iban a ver la tierra que Él les había prometido con juramento. Perdieron esa promesa. No la pudieron ver cumplida porque esa promesa era condicional. La gracia de Dios no nos da licencia para hacer lo que se nos da la gana. Es por eso que las promesas de Dios tienen cumplimiento en función de nuestra obediencia. La tierra de ganado que estas 2 tribus y media vieron de este lado del Jordán no era mala en sí misma. Sin embargo, era una trampa que no les dejó ver las promesas de Dios. La tierra que dijo Dios les había prometido con juramento. La tercera cosa, que es una alerta para nosotros, para no cometer este mismo error, de conformarnos con cosas buenas y perdernos la mejor. Lo vamos a ver en los versículos 16 y 19. Y es separar a nuestros hijos del plan de Dios. Dice versículo 16 al 19. Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron: edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños. Y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar. Y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas, a causa de los moradores del país. Y el versículo 18 dice: no volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este lado del Jordán al oriente. La flexibilidad de la niñez se pierde si no se la ejercita. Un niño, un bebé es sumamente tierno y sumamente flexible. Con el correr del tiempo esa flexibilidad se irá perdiendo. Es curioso que en China, a los 4 años, desde los 4 años de edad, les enseñan artes marciales básicas a todos los niños. Y tienen una flexibilidad impresionante. Hacen cosas desde niños, de modo tal que cuando llegan a grande, la gran mayoría de ellos sigue manteniendo esa flexibilidad. Es curioso que ellos hacen esto para que sus hijos no se olviden de su historia, una historia de guerra. Es curioso que China tiene uno de los ejércitos más grandes del mundo. Y la clave es que sus niños comienzan a ser preparados desde muy pequeños. El plan de Dios siempre fue que los niños estuvieran en la conquista. Los niños no quedaron afuera de Jericó. Los niños no estaban fuera del plan de Dios. Sabía Dios que era un riesgo, porque eran niños, porque ellos no podían estar en la batalla. Sin embargo, el plan de Dios es que ellos vieran la batalla desde niño, que ellos de niño vieran el costo de tomar posesión de la tierra que Dios le daba. Sin embargo, estas 2 tribus y medio decidieron que iban a ayudar a que el resto del pueblo de Israel tomara posesión de la tierra. Dice: bueno, está bien. Moisés le dijo: pero ¿cómo? Nosotros vamos a entrar en guerra, ustedes se van a quedar a este lado. No.
Nosotros vamos a ir a ayudar, pero nuestros niños no, por causa de los moradores del país, dice. Ellos creyeron que sus niños iban a estar mejor si los dejaban en ciudades fortificadas y acomodaron a sus hijos allí, por temor a los moradores del país. Así estas 2,5 tribus pasaron el Jordán para involucrarse en la obra de Dios, en la batalla del pueblo de Dios, pero pasaron a medias, porque sus hijos quedaron afuera y los acomodaron en ciudades fortificadas, en ciudades para que fueran guardados. No metieron a su hijo en la obra de Dios. Así le sucede a mucha gente hoy en día. Asiste a la iglesia, sirve a Dios, va a la oración, hace estudio bíblico, pero acomoda a sus hijos al internet, acomoda a sus hijos a la seguridad de su casa. No lo involucran en la obra de Dios. El plan de esta gente parecía bueno. Sin embargo, dejaron a sus hijos fuera del plan de Dios, lo cual era muchísimo mejor. Quiero terminar con esto, porque te hablé que algunas de las consecuencias fueron a largo plazo. A largo plazo, podemos ver la historia de estas 2,5 tribus en los días de Jesús. En Marcos capítulo 5, versículo 1 al 13, se nos habla de que Jesús fue a la región de los Gadarenos. Esta era la tierra que estas 2,5 tribus habían elegido porque era tierra de ganado, tierra de bendición. Pero en los días de Jesús ya no había ganado en esas tierras. En los días de Jesús estaba lleno de cerdos esa tierra. De hecho, 2 endemoniados se acercaban a Jesús. Ellos andaban en los sepulcros desnudos. Y Jesús los liberó y dice que ellos tenían una legión de demonios. Y esta legión de demonios se fue a los cerdos, que se precipitó por un despeñadero. La gente de aquel lugar echó a Jesús. Era una región de demonios. ¿Cómo habían perdido ellos tantas cosas? Porque al quedarse del otro lado del Jordán perdieron comunión con el resto del pueblo de Dios. Al quedarse del otro lado del Jordán no iban al templo a adorar. No iban a las fiestas sagradas del pueblo de Dios. Y poco a poco fueron alejándose de Dios hasta perderlo todo. Enfocarnos en lo bueno muchas veces suele hacernos perder lo mejor. Recuerdo cuando era adolescente, iba a la casa de un primo mío y tenía un grupo de amigos. Estaba bastante distante. Yo me iba caminando todos los sábados a la tarde. Me quedaba hasta el domingo. Y recuerdo que una vez, mientras caminaba, me encontré un billete de bastante valor. Y me puse muy contento y lo guardé rápido en mi bolsillo, pero caminé unos metros más y me encontré otro igual. Y ya me puse muy contento, pero miré hacia adelante y pude observar que más adelante había otro y otro. Como unas 2 cuadras no paré de encontrar plata que alguien había ido perdiendo paso a paso. Cada paso que daba encontraba un billete que alguien había perdido paso a paso. ¿Cuántas cosas vamos perdiendo en la vida paso a paso? Alguien dijo, tal vez no necesites dinero nuevo para hacerte millonario. Si tan solo pudieras recuperar lo que has ido perdiendo a lo largo de la vida, paso a paso, ya con eso serías millonario. ¿Cuántas cosas hemos perdido en la vida por habernos conformado a lo bueno y no nos dimos cuenta que fuimos perdiendo lo mejor? Por lo cual, no dejes que lo bueno te haga perder lo mejor. Si quieres cambiar tu historia, si quieres ver el cumplimiento de las promesas de Dios en tu vida, si quieres meter a tus hijos en el plan de Dios, va a ser necesario que pases el Jordán, que pases esa línea divisoria entre la vieja vida y la nueva vida, para tomar posesión de lo que Dios te pueda dar. Es probable que haya cosas buenas en tu pasada manera de vivir, pero no dejes que lo bueno, no dejes que ninguna de esas cosas buenas te haga perder lo mejor, porque Dios tiene mucho más para tu vida. Te invito a que hagas esta oración conmigo en este momento. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, porque tu palabra siempre llega a tiempo. Señor, gracias porque hoy nos pones frente a un desafío. No solamente escoger entre lo bueno y lo malo. No es difícil eso,
lo difícil es escoger entre lo bueno y lo mejor. Hay muchas personas que en el momento de la decisión siempre el enemigo tiene esta estrategia, la de ponerle algo bueno para que no puedan escoger algo mejor. Porque lo mejor es encontrarnos contigo. Lo mejor es encontrarnos con el perdón de Dios. Lo mejor es encontrarnos con la nueva vida que tú nos ofreces. Yo envío esta palabra, Señor, en este momento, sabiendo que aquellos que la están recibiendo, cualquiera sea la situación, esta palabra puede hacer algo en su vida y transformar la vida, la mente y el corazón. No importa dónde te encuentres en este momento, tal vez en la soledad de tu casa, tal vez en tu trabajo, tal vez en un hospital, tal vez aún en un penal o una situación de desgracia. Es importante que entiendas que Dios te está llamando y que lo que Él tiene para tu vida es muchísimo mejor de lo que hasta aquí has vivido. Envío tu palabra, Señor, en este momento, creyendo que hará la obra para la cual es enviada. En el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que te suscribas a este canal porque de ese modo te llegarán las notificaciones. Es muy importante, solamente puedes dar un clic allí y suscribirte. Y también que compartas esta palabra, porque no solo bendecirá tu vida, bendecirá la vida de aquellos que sean alcanzados. Que el Señor te bendiga.